Jueves 13 de agosto de 2020. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, enojado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día jueves eucarístico, mis hermanos en Cristo Jesús. La Iglesia es la institución donde siempre se nos enseñó la misericordia de Dios y es el lugar donde los hombres aprenden a perdonar. Las ofensas que nos hacen los compañeros no son nada en comparación con nuestras ofensas realizadas a Dios. Cada ser humano necesita recibir el perdón de Dios y ser abrazado con su misericordia. En el Evangelio de ayer realizamos el discernimiento de las palabras de Jesús sobre la corrección fraterna en la comunidad. En el Evangelio de hoy, el tema central es el perdón y la reconciliación entre hermanos que perseveran en la iglesia. Debemos perdonar 70 veces 7. Ante las palabras de Jesús sobre la corrección fraterna y la reconciliación, Pedro le pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Pero Jesús va más lejos, elimina todo límite para el perdón. Él dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es como si dijera: siempre debes perdonar. Pues no hay proporción entre el amor de Dios para con nosotros y nuestro amor para con el hermano.
La tarea de las comunidades de fe es la de invertir el proceso de la espiral de violencia que observamos en el mundo que se desangra. Para esclarecer su respuesta a Pedro, Jesús cuenta la parábola del perdón sin límite. Para esto compara el reino de los cielos con un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Le trajeron a uno que debía dinero, que no lo podía devolver. El empleado le suplica que le tenga paciencia por un tiempo más, que le devolvería lo adeudado. El rey se compadeció y hasta le perdonó la deuda. Sin embargo, este empleado exigió a otro compañero que le devolviera la deuda, lo agarró del cuello y le gritaba: «Págame lo que me debes». No le perdonó la deuda y lo mandó a la cárcel. Actuó de manera injusta. Resulta que a él lo habían perdonado. Y sin embargo él no quiso perdonar a su compañero. Si observamos nuestras vidas, con todo lo que Dios nos ha perdonado por nuestras rebeldías, por nuestras transgresiones y pecados, nuestra deuda ante Dios es incalculable e impagable. Observamos que la actitud del empleado del rey fue lamentable. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Cada uno de nosotros también hubiéramos tenido la misma actitud de desaprobación. Su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, ante el amor de Dios que perdona gratuitamente nuestras deudas y faltas, es nada más que justo que cada uno de nosotros perdonemos al hermano. El perdón de Dios es sin límites. Varios cristianos bautizados no tienen la capacidad de perdonar y no se hablan, no se saludan por varios años por esto, por una palabra, por una ofensa, por una actitud. Es lo que nosotros decimos y pedimos en el Padre Nuestro cuando rezamos y oramos: «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Lo rezamos todos los días. Sin embargo, en la práctica nos cuesta perdonar. La comunidad de creyentes debe ser un espacio alternativo de solidaridad, de fraternidad. No debe existir divisiones. Todos estamos necesitados de la gracia de Dios. La comunidad debe ser un espacio de acogida. No se debe condenar a nadie, no se debe prejuzgar, ni murmurar, menos aún injuriar, difamar. Nadie debe caer en estas conductas. Sabemos que el único que juzga es Dios, el Espíritu Creador omnipotente. Entonces observamos que el evangelista Mateo quiere iluminar con esto el caminar de los seguidores de Jesús, para que las comunidades sean un espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad entre los hermanos que se reúnen en asamblea de fe a celebrar. Entonces debemos ser buena noticia para todos los que se integran a la Iglesia de Jesús. La idea central está en tener la capacidad de perdonar todas las ofensas que recibimos. Hay gente que dice: «Perdono, pero no olvido», Y yo, ¿soy capaz de imitar a Dios que me perdona siempre, que me dice que el perdón no tiene límites, que debo perdonar 70 veces 7? Jesús nos da el ejemplo. En la hora de su muerte pide perdón por sus asesinos y verdugos.
Los miembros del Sanedrín y el sumo sacerdote lo empujan y lo llevan a la peor muerte. ¿Qué nos dice él desde la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Hasta en la cruz de los dolores, todo desangrado, perdona a sus verdugos. La pregunta es, ¿somos capaces de imitar a Jesús? Cada uno tiene su respuesta. Querida comunidad, querida familia, que el Señor derrame abundantes bendiciones en cada una de nuestras vidas. Recibimos la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.